Muchos autores clásicos han hablado de ella, pero hasta ahora nadie ha dado con su ubicación. Pero parece que por fin estamos muy cerca de encontrar la tumba de Imhotep. En la historia de la arqueología hay muchos vacíos. Por ejemplo, desconocemos dónde está la tumba de Alejandro Magno, la tumba de Cleopatra, que son relativamente recientes, estamos hablando de 2000 o 2400 años, y también hay tumbas quizá de personajes más importantes desde el punto de vista histórico o con más fama desde el punto de vista iconográfico, como Nefertiti, que todos indican el Valle de los Reyes como su ubicación, y hay tumbas prácticamente míticas que han sido la meta de decenas de arqueólogos a lo largo sobre todo del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Es, por ejemplo, la tumba de Imhotep, que tendría más o menos unos 4700 años de antigüedad, un personaje al que ya dedicamos un vídeo muy interesante en este canal, que os recomendamos desde aquí, y hace unas semanas, hablando con el doctor Zahi Hawass, me adelantaba esto, que nos podría hacer pensar que estamos muy cerca de encontrar la tumba de este sabio y arquitecto, Imhotep. Estamos buscando a Imhotep. Empezaremos en septiembre. Netflix ha contactado con nosotros para hacer esta búsqueda en Ghisher el-Mudir, en Saqqara, la zona de la pirámide de Teti, el área en donde está trabajando Mustafa el-Waziri, y también bajo la pirámide escalonada. Harán una enorme prospección para nosotros para buscar la tumba de Imhotep. ¿Quién era Imhotep? Pues hasta nosotros han llegado infinidad de referencias, sobre todo en la época tardía de la historia de Egipto. En este momento, en el primer milenio más o menos, se le diviniza. Hay que recordar que él fue visir, desempeñó un montón de cargos importantes durante el reinado del faraón Zoser, el constructor de la pirámide escalonada. Uno de los títulos, precisamente el jefe de los trabajos, de las obras del faraón Zoser, es lo que ha hecho a muchos investigadores señalar a Imhotep como el constructor de la pirámide escalonada, es decir, el ideólogo de la primera pirámide de la historia, la construcción de esta escalera hacia el cielo para conectar al faraón con sus ancestros en el mundo de las estrellas. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos de Imhotep. Como decía ahora, en el primer milenio antes de nuestra era, él fue divinizado y aparecen infinidad de esculturas, como esta réplica que tengo en mis manos, siempre aparece sentado, esculturas de bronce, con un papiro extendido en el regazo, donde aparecen una serie de textos, o simplemente su nombre, Imhotep. Precisamente en la base de una estatua que se encontró en los alrededores de la pirámide escalonada es cuando se tuvo constancia histórica de la figura de Imhotep y de todos los títulos que él tenía. Antes decía que hay un vídeo en nuestro canal en donde hablábamos profusamente de él, de los templos que hay a lo largo y ancho del Valle del Nilo. Entre esos títulos estaba el de visir, que era como primer ministro del reinado de Zoser, juez supremo, también supervisor de los archivos reales, portador del sello real, lo que también nos está hablando de ese vínculo tan cercano con el faraón, jefe de todos los trabajos del rey, esto es muy importante, lo que nos hace pensar que tenía algo de relación desde el punto de vista de la arquitectura con la construcción de esa primera pirámide, de ese primer monumento en piedra de la historia, supervisor de lo que el cielo trae, la tierra crea y el Nilo trae. Pues una especie de jefe de absolutamente todo. Bueno, pues la tumba de Imhotep ha sido, como decía antes al principio, la meta de muchos arqueólogos. A lo largo de la historia hay especialistas que han buscado con denuedo la ubicación de esta tumba tan extraña, tan misteriosa. Hay referencias en autores clásicos que hablan de ella. Nosotros la relacionamos con el Asclepio, la divinidad clásica del mundo de la medicina, que fue identificada con Imhotep como dios de la medicina. Había en Saqqara un espacio en donde
se adoraba y en donde la gente iba en peregrinaje a este lugar, y todos pensamos que quizá donde esté el Asclepión está también la tumba de Imhotep, que con el paso del tiempo se convirtió, como decía ahora, en un lugar de peregrinaje. Zahi Hawass nos hablaba de 3 espacios. Vamos a ver en detalle estos 3 espacios, estas 3 ubicaciones, para ver hasta qué punto podemos encontrar en cada una de ellas alguna pista que nos lleve a la tumba de Imhotep. El primer lugar que todos los arqueólogos han señalado como la posible ubicación de la tumba de Imhotep es lógicamente el entorno de la pirámide escalonada, la pirámide que él construyó, la que él dirigió, y sobre todo por tener esa idea genial, ¿no?, de crear esa escalera para conectar este mundo con el mundo celeste. Bueno, pues a lo largo de las últimas décadas se han hecho infinidad de prospecciones alrededor, sobre todo en la zona norte también, intentando buscar un espacio vinculado a la posible ubicación de la tumba de Imhotep, siempre con poco éxito. Un investigador, un arqueólogo escocés del museo de los museos reales de Escocia, Ian Mathieson, ya publicó en el año 2010 el resultado de muchos años de trabajo por medio de georradars y por medio de técnicas bastante sofisticadas, que por medio de satélite también ubicó algunos espacios, sobre todo en el norte de la pirámide de Zoser, muy cerquita de la pirámide de Userkaf, un espacio que parecía idéntico a lo que podría ser el complejo de Zoser, pero más pequeño, y que pudiera ser quizás la tumba de Imhotep. Este nuevo proyecto, que comienza ahora en septiembre, tiene pensado recuperar estas investigaciones de Ian Mathieson, que solamente hicieron una prospección somera de la superficie, no se llegó a profundizar, y quizás debajo de la arena, a bastantes metros, es donde pueda estar este emplazamiento tan misterioso. Otro lugar, como escuchábamos a Hawass, es incluso debajo de la propia pirámide de Zoser, en Saqqara. Hace unos meses se reabrió al turismo después de muchísimos años de elaborada consolidación de los túneles, de las galerías y sobre todo de esa bóveda que hay en el pozo principal que cubre el sarcófago gigantesco que albergaba los restos del faraón Zoser. Se ha abierto al público, lo estamos viendo ahora en imágenes. Es una galería enorme sustentada por pequeñas columnas que van a dar a este pozo de casi 30 metros de profundidad, en donde en la parte inferior hay un sarcófago en cuyo interior, bueno, pues debía de estar los restos del faraón Zoser, de los que solamente han llegado hasta nosotros un pie precisamente con todos los elementos y las dataciones que nos pueden hacer pensar que pertenece a esa tercera dinastía, más o menos hacia el 2700 antes de nuestra era. Este es el primer lugar en donde se está buscando, donde se va a buscar ahora en septiembre, la tumba de Imhotep, pero hay 2 más que seguramente ofrezcan un montón de posibilidades y pistas para dar con ella. El segundo espacio donde van a buscar los arqueólogos en esta prospección genérica gigantesca, yo creo que nunca hasta ahora se ha hecho un proyecto tan grande de intentar buscar los puntos clave, los puntos más calientes en la investigación arqueológica en un emplazamiento como es la meseta de Saqqara, que es un lugar gigantesco y de los más ricos desde el punto de vista arqueológico. El segundo espacio, como digo, son los alrededores de la pirámide de Teti. Teti fue el primer faraón de la sexta dinastía, estamos hacia el 2320 más o menos antes de nuestra era. Cuenta con una pirámide en cuyo interior se conservan textos de las pirámides con todas esas fórmulas mágicas que ayudan al faraón a ascender hacia el cielo, y en los alrededores hay también mastabas, es decir, tumbas de personajes importantes de la época. Está la mastaba de Kagemni, justo en la esquina, está la mastaba de Mereruca, una de las más grandes, las más impresionantes de toda la necrópolis de Saqqara. Os recomiendo el paseo virtual en este mismo canal de dentro de la pirámide que hicimos
decimos para vosotros en el interior de la mastaba de Mereruca, y en los alrededores, aunque parezca mentira, las fotografías por satélite nos están marcando el emplazamiento de estructuras, todas ellas inéditas, que no están excavadas. Hay que pensar que en esta zona norte del recinto de Zoser hay infinidad de enterramientos de la primera, de la segunda y de la tercera dinastía. Están también las primeras estructuras en piedra. Siempre se dice que yo lo comentaba antes, ¿no?, que la pirámide de Zoser es la primera estructura en piedra de la historia de la humanidad. Realmente hay de la dinastía 1 y 2, es decir, unos años antes de Zoser, algunas estructuras hechas en piedra, algunas plataformas casi escalonadas que nos están recordando un poco este tipo de trabajos, que seguramente Imhotep se vio inspirado en ellos para construir la pirámide escalonada. Bueno, pues todo esto está en los alrededores de la pirámide de Teti, y que van a ser otro de los puntos calientes en la investigación para poder intentar encontrar la tumba de Imhotep. El tercer espacio en donde Zahi Hawass va a buscar la tumba de Imhotep es Gisr el-Mudir. Gisr el-Mudir es un recinto rectangular orientado hacia el norte, con un muro enorme, lo estamos viendo en estas imágenes de satélite, mide 650 por 350 metros, y en el interior, ya en el siglo XIX, John Shea Perrin encontró fragmentos de granito, de basalto. Por desgracia, muchos de los monumentos que había dentro de este recinto han desaparecido porque la piedra se ha reutilizado en construcciones posteriores, no solamente faraónicas, sino también medievales o modernas, para poder construir casas y viviendas en la zona, en la aldea propiamente dicho, de Saqqara. Es un lugar prácticamente virgen. Sí que es cierto que en el siglo XIX, como decía ahora, John Shea Perrin o Richard Lepsius lo estuvieron excavando, pero nadie ha profundizado en ello. Y las informaciones que tenemos por satélite, por estas imágenes aéreas, lo que nos está diciendo es que hay estructuras en el interior que podrían dar pistas para asemejarse a lo que pudiéramos intuir que fuera la tumba de Imhotep, porque realmente no sabemos el aspecto que tiene. Pocas tumbas de la tercera dinastía han llegado hasta nosotros, pocas tumbas de personajes nobles. Hay que pensar que Imhotep, al igual que sucede con todos los grandes miembros de la administración o personas que tenían un vínculo muy cercano con el faraón, siempre se hacían enterrar a lo largo de toda la historia de Egipto precisamente cerca del soberano. Intuimos que la tumba de Imhotep tiene que estar en un emplazamiento cerca de la pirámide de Zoser, cerca del recinto funerario de este faraón que diseñó y construyó el propio Imhotep. Pero desconocemos cuál es el aspecto interior o lo que nos vamos a encontrar. Yo siempre he pensado que seguramente la tumba de este protagonista de la historia de Egipto pues va a llegar hasta nosotros muy saqueada porque no creo que... sería mucha casualidad y mucha suerte, ¿no?, encontrar la tumba intacta de un personaje tan importante de la historia de Egipto. La tumba de Tutankamón, por ejemplo, llegó hasta nosotros prácticamente intacta, pero es muy célebre precisamente por eso, porque nadie había entrado en su tumba hasta que lo hizo Howard Carter en 1922. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, Tutankamón tiene muy poca relevancia. Sin embargo, Imhotep es uno de esos personajes carismáticos, con una personalidad propia que caracteriza toda la historia de Egipto. Recordemos que no solamente fue importante en esa tercera dinastía, hacia el 2700 antes de nuestra era, sino también a lo largo de otros momentos de la historia de los faraones, en donde se recordaba la imagen de Imhotep como un sabio, como un arquitecto y sobre todo como un médico, que es lo que le hizo que fuera divinizado en época tardía, en el primer milenio, y que luego en época grecorromana fuera identificado con Asclepio, esa divinidad del mundo de la medicina en el ámbito clásico, y que los dos fueran de la mano pues como grandes personajes de la historia de Egipto. Pero en su interior, aunque la tumba está saqueada, seguramente vamos a encontrar infinidad de detalles en los textos de las paredes, en los pocos objetos que hayan llegado, que los ladrones descartaran porque no tenían ningún valor,
y que nos van a verter un poco más de luz sobre la misteriosa figura de este protagonista de la historia de Egipto. Tenemos que estar muy atentos a las informaciones que llegan hasta nosotros desde la meseta de Saqqara para poder descubrir, para intentar conocer algo más sobre los avances de esta investigación apasionante. A mí me parece uno de los proyectos más apasionantes que se han generado en los últimos años en Egipto. Patrocinado por Netflix, una productora de televisión. A mucha gente no le gusta este tipo de trabajos, pero bueno, ellos dan el dinero y es la manera, ¿no?, de subvencionar este tipo de investigaciones. Ha cambiado mucho el mundo de la arqueología en los últimos años, y que se haga un documental, se haga una película sobre ello, no tiene que significar que el trabajo que se realice sea peor o mejor de lo que se hacía con las excavaciones convencionales. Espero que hayáis disfrutado de esta noticia casi exclusiva que hemos dado aquí dentro de la pirámide, gracias a este testimonio de Zahi Hawass, anunciándonos el inicio ahora en septiembre de un megaproyecto para hacer una prospección gigantesca de la meseta de Saqqara en busca de la tumba de Imhotep. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartidlo en las redes sociales, contactad con nosotros para poder interactuar y sobre todo proponernos temas, suscribiros al canal y, como decimos siempre, nos esperamos aquí dentro de muy poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.